Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abiún Montiel Ramos, alumno de Ingeniería Industrial y de Sistemas en la Universidad CNSI Virtual, con matrícula AL048498. En esta ocasión voy a desarrollar mi proyecto integrador de la asignatura Derecho Laboral. Pues bien, hemos llegado ya a la parte final de nuestro curso y como última actividad se nos pide responder algunas preguntas. Así que empezamos con la primera que nos dice: ¿cuál es el fundamento jurídico del sindicato y cómo lo define la Ley Federal del Trabajo? El fundamento jurídico es el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, el cual se define de la siguiente manera: el sindicato es la asociación de trabajadores y patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. En resumen, el sindicato es un contrato colectivo que se lleva a cabo entre la empresa, patrones y los trabajadores. Siguiente pregunta nos dice: ¿cuáles son los requisitos legales que deben atenderse para la constitución de un sindicato? Existen algunos requisitos. El principal es la copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva que se realizó. Para empezar, se hace una asamblea colectiva, una asamblea que se lleva a cabo entre el patrón y los trabajadores y se debe respaldar con un acta y debe generarse esa acta constitutiva. Y el nombre o los nombres de los domicilios de los integrantes, además de los patrones y las empresas que estén involucradas. También una copia realizada de los estatutos que fueron establecidos, acuerdos que se llevaron dentro de la asamblea. Y por último, una copia autorizada del acta de la asamblea en la que se eligió la mesa directiva. Una vez formado el sindicato, se lleva a cabo la elección de representante que va a estar al frente del sindicato, así como su respectiva mesa directiva. Además de que tienen prestaciones como paquetes vacacionales, accesos a parques recreativos y otras prestaciones que el sindicato pueda darles a ellos. Pero también tienen obligaciones, aunque la ley no lo marca como tal, están obligados a ir a los movimientos o a las asambleas que el sindicato y la empresa lo soliciten. Siguiente pregunta nos dice: ¿a qué se llama huelga y qué objetos o qué objetivos persiguen? Mencionamos que la huelga es uno de los beneficios que los sindicalizados tienen al momento de formar parte de un sindicato. Esta huelga es más que nada la suspensión del trabajo que es organizada por el sindicato. Esto se hace para que los empleados paren sus labores para exigir derechos conforme a la ley. Este movimiento ya se considera legal y funcionará como medio de presión por parte del sindicato para que el patrón responda a sus peticiones, siempre y cuando esté dentro del marco de la ley. Siguiente pregunta: ¿qué requisitos debe cumplir una huelga para que surta efectos legales? El primero, de forma. De acuerdo a los artículos 920 y 923 de la Ley Federal del Trabajo, dice de que es necesario reunir cierta formalidad para que los colaboradores realicen sus peticiones conforme a derecho, los cuales corresponden a los motivos por los que requieren iniciar la huelga. Es decir, que los trabajadores o sindicalizados deben ser específicos en sus peticiones. Como siguiente requisito, es requisito de mayoría obrera, es decir, que la mayoría debe estar de acuerdo con este movimiento. Si el menos del 50% no está de acuerdo, no se procede. Y por último, el requisito de fondo. Este requisito es más que nada que la base y la motivación de una huelga deben cumplir con sus objetivos. Siguiente pregunta nos dice: ¿qué tipo de trabajos especiales se contemplan en la Ley Federal del Trabajo y en qué consisten? Para mencionar uno de ellos son los trabajadores en los buques, es decir, trabajadores que se encuentran en buques de carga o buques de transportes que van de un puerto a otro o de un país a otro. Son trabajos especiales porque siempre están en movimiento constante, con rutas diferentes y sobre todo con tiempos de viaje diferentes, es decir, no tienen un horario de trabajo establecido como tal, una sede de trabajo como tal. Y también entra aquí otro trabajo que se le llama trabajadores de aeronáutica. Por la misma manera, están de un aeropuerto a otro, horarios diferentes, a veces los horarios varían de acuerdo al tipo de vuelo, al clima, etcétera, etcétera. Deportistas profesionales también, aquí entra un tipo de trabajo especial porque por lo general los deportistas no tienen un
una fuente de ingresos, vaya, más que por patrocinios por ejemplo por marcas deportivas, marcas de otras empresas que pagan por brindar sus servicios por poner anuncios en, no sé, a lo mejor en un partido de fútbol, a lo mejor en los Juegos Olímpicos. Entonces, de ahí vienen los salarios. Obviamente, al momento de ser contratado por un club, el club se torna como patrón, pero a veces el salario puede variar de acuerdo a la temporada del juego, en el caso de futbolistas, puede variar también en cuanto a la liga en la que se encuentre, ya sea de ascenso o descenso, puede variar también en el país en el que se encuentren, en el club en el que se encuentren, varía mucho, entonces son trabajos especiales. En este mismo marco entran también los actores y músicos, es decir, los actores y músicos tampoco perciben un salario como tal. Por ejemplo, los actores van a percibir un salario de acuerdo al proyecto en el que se están trabajando. No es lo mismo ganar por una película que ganar por una serie, una telenovela. Por lo general, muchos de los actores son pagados, en el caso de las películas, de acuerdo a las ventas en taquilla en el cine. Ganan menos cuando son estrenados en plataformas de streaming tales como Netflix, Amazon Prime y otras plataformas digitales. Entonces son trabajos especiales que no cuentan con un salario como tal o un tipo de prestación en particular. Y también están los trabajadores del hogar. Los trabajadores del hogar también son trabajos especiales porque, por ejemplo, en este caso, las que son consideradas más en este ámbito son las empleadas domésticas, ya que por lo general siempre son contratadas por casos particulares en cuanto a que brindan sus servicios, y estas empleadas no cuentan por lo general siempre con las prestaciones de ley adecuadas, pero sí reciben un salario, dependiendo mucho de dónde los contraten. Pueden tener sus días de vacaciones, seguros médicos, etcétera. Por lo general ahora ya se están estableciendo agencias que contratan a estas empleadas domésticas y ya en base a la agencia pues van colocándolas en domicilio en las que se requieran sus servicios, pero siguen entrando dentro de los trabajos especiales. Y por último están los trabajadores de restaurantes, bares y hoteles. Estos trabajadores también son especiales porque a pesar de que cuentan con un salario, reciben una propina adicional por parte de sus clientes. Es un tipo de salario que se le está dando, pero no, aquí el patrón no está involucrado en eso, no recibe ninguna comisión ni nada por las propinas que se le dan. Además de que, por ejemplo, los horarios de los restaurantes y bares son horarios muy diferentes. Hay varios restaurantes, bares que trabajan hasta 2 3 de la mañana, manejan turnos diferentes, las propinas son diferentes, y en fin, son empleados que a veces tienen una muy mala calidad de vida en el trabajo, pero pues están dentro de estos tipos de trabajos especiales. Y la siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son las autoridades laborales que existen en México y de qué se encargan cada una? La primera es la Junta de Conciliación y Arbitraje. La Junta de Conciliación y Arbitraje son autoridades judiciales laborales que se encargan de impartir justicia en las relaciones de trabajo. Por ejemplo, cuando un trabajador es despedido injustificadamente y no es liquidado como corresponde por ley, puede acudir a esas instalaciones o a estas autoridades y poder hacer una demanda en contra de su patrón. Y el patrón está obligado a asistir a un citatorio que se les hace para poder llegar a un acuerdo. La siguiente autoridad es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador. Esta dependencia gubernamental o esta autoridad laboral va a velar por los derechos de los obreros durante los procedimientos judiciales. En caso de que un trabajador no cuente con la presentación de un abogado, este le va a brindar asesoría integral en sus situaciones, suponiendo de que igual tengan un problema en una demanda con una empresa que en la Junta de Conciliación y Arbitraje no se ha logrado concretar o cerrar, pues entraría la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador para asesorar legalmente al empleado y poder terminar con el proceso de demanda lo más rápido que se pueda.
El siguiente es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta dependencia va a garantizar las condiciones de trabajo adecuadas para el trabajador, es decir, va a velar por el cumplimiento de la normatividad laboral y en su caso va a sancionar el cumplimiento de manera administrativa. Por lo general hay como auditores, coordinadores, supervisores de esta dependencia que van y, bueno, son llamados inspectores que van en las empresas y empiezan a inspeccionar, vaya, la situación en la que se encuentra el trabajador, si cumple con las medidas necesarias para tener un buen ambiente de trabajo, es decir, con las medidas de seguridad, higiene. Y por último está el Tribunal Federal de la Conciliación y Arbitraje. Ya vimos la Junta de Conciliación y Arbitraje. En este caso es el Tribunal Federal. Está conformado por un presidente y 24 magistrados, quienes a su vez se encuentran distribuidos en 8 salas, con el fin de que en cada sala sean dirigidos o sean discutidos los asuntos de las diferentes dependencias gubernamentales. Hay que mencionar también que esta sala está compuesta por 3 magistrados, de tal manera de que uno es nombrado directamente por el gobierno, otro por representantes de los trabajadores del Estado y el último es nombrado por los 2 anteriores. En este caso, en este pleno, lo que se ven son las propuestas de resolución de cada sala y al final la mayoría de votos en pleno se resuelven las controversias laborales de los servidores públicos. Pues bien, hemos llegado ya a la conclusión de nuestra actividad. Como punto de vista personal, el conocer nuestros derechos como trabajadores o como patrones en su momento nos sirve de mucho, ya que podemos evitar muchísimos problemas legales, tanto como trabajador como patrón. Tenemos derechos, pero también sobre todo tenemos obligaciones, los cuales van a marcar un equilibrio dentro de nuestro entorno laboral. Debemos respetar cada uno de ellos porque de lo contrario podemos entrar en problemas tanto como patrones como empleados. Y para poder aplicarlo pues es necesario conocer todo acerca de nuestros derechos y obligaciones, ya que en un futuro cuando seamos patrones o tengamos gente a nuestro cargo, podamos saber cómo hacer valer nuestros derechos y obligaciones y sobre todo respetar y no violentar los derechos de los trabajadores que estén a nuestro cargo. Y así poder tener una empresa saludable en cuanto a un entorno laboral bueno. Pues bien, esto ha sido todo con Empresa Integradora, espero que haya quedado muy claro. Muchas gracias.